Últimamente se habla mucho de los asesinos seriales, ya que supongo son interesantes de analizar, pues todas sus acciones traen detrás un significado psicológico. Por ejemplo, un factor que se repite en este tipo de criminales es el querer ser reconocidos por sus viles actos, como si merecieran ser alabados. Y curiosamente, cuando son capturados es cuando obtienen su tan ansiada fama. Pero hoy hablaremos de aquellos que no buscaban reconocimiento alguno y ocultaron muy bien sus crímenes, o algunos que sí buscaban reconocimiento, pero debido a la complejidad de su actuar, o bien a la ineficiencia de la policía o a la tecnología poco avanzada de la época, impidió que estos fueran capturados y se salieran con la suya, lamentablemente. Por cierto, antes de atrevernos a ingresar a nuestro siguiente pasaje, les queremos entregar una cortés invitación a un sitio tan atrayente debido a sus misterios como horrores que almacena. Terror Amino, una de las comunidades con mayor actividad y aportes en la antes reconocida plataforma de Amino. En este sitio, muchos de ustedes obtendrán un sencillo acceso a funciones de chat, lectura, a la par de creación de blogs, llamadas, lives e incluso cuestionarios con variedad de temáticas que esperan por ustedes. La comunidad está ansiosa de su llegada, hasta atraparlos con sus encantos y capturar su espíritu con sus indescifrables horrores. Pero bueno, dejando de un lado el spam, continuemos con esto llamado asesinos seriales que jamás fueron capturados. Iniciamos con el fantasma de la autopista, pero que el nombre no los engañe, ya que no se trata de ningún suceso paranormal, sino es el nombre con el que se le apodó a este asesino que operó entre 1971 y septiembre de 1972 en Washington DC, y se le acreditan un total de 6 víctimas, las cuales compartían el rasgo de ser jóvenes chicas afroamericanas. La primera víctima identificada fue Carol Spinks, una niña de tan solo 13 años al día 25 de abril. Esta había salido a la tienda a comprar algunos alimentos a un 7-Eleven y se cree que fue raptada antes de llegar al lugar, pues nunca la vieron por ahí. Después de 6 días, encontraron su cuerpo sin vida. El 8 de julio de 1971, Darlene Johnson, de 16 años, tuvo un destino similar, solo que en este caso sí hubo un testigo que asegura haberla visto en un automóvil conducido por un hombre afroamericano, justo el mismo día de su desaparición, y 11 días después, su cuerpo sería encontrado en una ubicación muy cercana a la de la primera víctima. Es por ello que se relacionaron ambas víctimas. Después, el 27 de julio, Brenda Crockett, de 10 años, al igual que la primera víctima, fue raptada al momento de ir a hacer un encargo de su madre. 3 horas después, sonó el teléfono domiciliario de la familia, a lo que atendió su hermana pequeña de 7 años. Mientras Brenda, al otro lado del teléfono, dijo llorando: un hombre blanco me recogió y me dirijo a casa en un taxi. Esto contradeciría al testigo de la anterior víctima, pero la policía concluye que esto pudo ser solamente una treta del asesino para impedir que lo descubran. Posteriormente, el cuerpo será encontrado en un lugar muy visible en la ruta 50 de Maryland. La cuarta víctima sería el 1 de octubre de 1971. El nombre de la víctima era Enomoshia Yates. Espero haberlo pronunciado bien. E igual sería una pobre niña de 12 años, que su cuerpo fue encontrado en las cercanías de Maryland. Y después de este asesinato, es que el asesino se le conocería como el fantasma de la autopista, debido a una revista de la época. El quinto, Brenda Woodward, de 18 años, fue víctima del fantasma el 15 de noviembre de 1971. Su cuerpo fue encontrado esta vez nuevamente en Washington, en la ruta 202, y esta vez el asesino dejaría un abrigo sobre el pecho de la víctima, el cual contenía una nota que decía lo siguiente: esto equivale a mi insensibilidad a las personas, especialmente a las mujeres. Admitiré a los demás cuando me atrapen si pueden. Las autoridades dictaron que la nota fue escrita por la mano y letra de ella misma, obligada por el perpetrador. Y finalmente, Diane Williams, la víctima final del asesino, tuvo lugar casi un año después del último asesinato, el 5 de septiembre de 1972. Pistas proporcionadas por el asesino eran muy ambiguas, y muchas de ellas resultaron ser falsas, así que nunca pudieron dar con él. Pero entre los sospechosos se encontraba una pandilla de violadores de la zona llamada Green Vega, pero no tenían pruebas concretas para culparlos, aunque digo, si ya sabían lo que eran, ¿por qué chingados no los atraparon? También hubo un par de policías llamados Sullivan y Simmons, los cuales asesinaron a una niña de 14 años, Denise Barnes, que en un principio se creía era una de las víctimas del fantasma, pero no hubo forma de relacionar a los policías con los otros asesinatos, así que solo fueron sentenciados por esta única víctima. Es normal que te suene el nombre de Jack el Destripador, pues posiblemente sea el más conocido de este ámbito, incluso siendo adaptado en múltiples medios, desde cómics, cine y hasta la televisión. Un asesino londinense conocido por sus múltiples asesinatos a mujeres de la vida galante, las cuales eran encontradas con cortes en la garganta y hasta mutilaciones en el área genital y abdominal.
Lamentablemente, lo que complicó la investigación fue el estilo de vida tan precario y lleno de violencia que se vivía en esa época, por lo que era difícil elegir entre tantos posibles candidatos, habiendo incluso más de 300 sospechosos, e incluso algunas personas se llegaron a burlar de la situación y tomarlo más como un mito que una realidad. Aunque es verdad que los asesinatos fueron efectuados, sigue en duda si fue solo un asesino el responsable de todo esto. A pesar de ser un caso muy famoso, sigue lleno de dudas y misterios sin resolver a día de hoy. En la zona de Long Island se produjeron una serie de desapariciones en 1996. Las víctimas fueron mujeres, 4 de ellas trabajaban en la prostitución. La particularidad de este caso reside en que el crimen salió a la luz entre 2010 y 2011, mucho tiempo después de que sucediera. Se cree que el asesino mató a las mujeres y lanzó sus cuerpos en la playa de Jones, aunque son solo una hipótesis. Hasta la fecha se desconoce la identidad de quien ejecutó estos terribles asesinatos. Entre 1985 y 1990, en el barrio de Frankfurt, en Filadelfia, se registraron una serie de asesinatos que no pudieron ser resueltos. 7 mujeres fueron apuñaladas. Christopher Leonard fue capturado como sospechoso y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Carol Down, la última víctima, pero aún con su arresto no se dieron las muertes, y los testigos ubicaban a un hombre alto y negro, no a un blanco como era Leonard, quien sigue en prisión, pero del asesino real nunca se ha tenido la identidad verdadera. Posiblemente ese sea el segundo más famoso de la lista, así que solo resumiré su historia. A partir de finales de 1960, un hombre estaba asesinando a gente en la bahía de San Francisco. Se tienen confirmadas 7 muertes, pero según una carta suya, es probable que hubiera más de 30. En agosto de 1969, el asesino se llamó a sí mismo Zodíaco, en una carta que envió a varios periódicos amenazando con que las pusieran. Los textos los adjuntaba con pictogramas que la policía no podía resolver, y la última letra de la cadena fue enviada en 1974. Y a pesar de que la policía tuvo a muchos sospechosos e interrogó a decenas de involucrados, jamás se supo quién era el responsable, pues los perfiles genéticos no arrojaron a nadie en concreto. Además, la fama que alcanzó el caso afectó considerablemente el avance de la investigación, ya que muchos idiotas se hacían pasar por él y enviaban cartas y pruebas falsas. Así que al final, por el complejo modus operandi del asesino y las personas haciéndose pasar por él, la policía tuvo que darse por vencida, dejando que el asesino del Zodíaco se saliera con la suya. Si notan que el resto de casos están muy cortas de información a comparación del primero, es porque después de hacer el primero notamos que quedó muy extenso el video, pues siempre que se habla de un asesino serial da para un video entero, y la intención del video no era profundizar en los casos, sino simplemente darlos a conocer para que de esta forma ustedes decidan si les gustaría una segunda parte, ya sea de este estilo abordando más asesinos seriales de forma un poco más tranqui, o si les gustaría que hiciéramos un video más completo profundizando sobre algunos de los casos en concreto de esta lista, o si conocen algún otro caso que les gustaría que abordáramos en el canal, también estaremos abiertos a leer sus comentarios. Por nuestra parte eso sería todo, y como siempre espero que les haya gustado y sobre todo aterrado. Bye.